participativas e individuales en ciudades como Buenos Aires, Sao Paulo, Quebec, Madrid, Medellín, Nueva York, Massachusetts y en algunas ciudades en México. En el 2019 obtuvo una beca programa de estímulo a la creación en la categoría Creadores con Trayectoria para desarrollar el proyecto Loza de Afectos, Vajillas y Cubiertos para Acariciar un Cuerpo. En el 2009 obtuvo la beca programa de estímulo de la creación y el desarrollo de Baja California en la categoría Jóvenes Creadores con el proyecto de gráfica Tacos Varios. Vive y trabaja en Toluca. Aborda la comida como detonante de afectos y espacio de intercambios y sus implicaciones como pensamientos, fenómeno, sensación, dispositivo y otras tantas que se construyan en la búsqueda y en los encuentros, a través de distintos medios, el que se adecue a cómo se quiera reaccionar. Le interesa producir condiciones y contextos indeterminados para llevarlos de lo público a lo privado o viceversa, a partir de experiencias con la gente y del contexto que habitan a partir de la comida. Bienvenida, Jessica. Muchas gracias, Gina. Muchas gracias a todos los que hacen posible este seminario. A Carolina Mata en especial, quien fue quien me hizo la invitación y que por ella estoy aquí compartiendo con ustedes algo de lo que me gusta hacer. Bueno, como ya comentó Gina, el trabajo que yo realizo desde hace más de 15 años tiene que ver con proyectos de comida, ¿no? Las relaciones afectivas que encuentro. Y entonces cuando fui invitada a este seminario que específicamente se trataba de los sentidos, me parecía que era un poco el espacio donde podía compartir esto que voy a compartir a continuación, que es un proyecto que hice en el 2018, que bueno, mientras estaba cursando el diplomado Cómo encender un fósforo, danza, coreografía y performance, organizado por Alma Quintana y Silverio Orduña. Bueno, ahí la mayoría de los participantes eran bailarines. Yo no tenía ningún acercamiento con la danza. He hecho performance, pero nunca desde la danza. Y entonces ahí encontré una muy buena mancuerna para trabajar con un bailarín que se llama Engelbert Ortega. Y básicamente lo que sucedió fue que a partir de los sentidos, los dos nos dejamos contagiar para poder realizar este proyecto, ¿no? Entonces les voy a compartir mi pantalla. Lo que hicimos fue, sí se ve, ¿verdad? Sí, se ve bien. Okay. Lo que hicimos como proyecto final de ese diplomado, que duró más o menos como 6 meses, fue este proyecto que se llama A-Ser, en donde durante 40 minutos, bueno, este video solo dura 15, no les voy a poner todo el proceso, pero les hablaré un poco de él. Lo que hicimos fue durante 40 minutos estar convirtiendo 15 kilos de masa y de agua y levadura a partir del movimiento, ¿no? Entonces se llama hacer justo porque lo que nos parecía que estaba sucediendo ahí era que estábamos creando otro cuerpo también, ¿no? Se estaba generando otro cuerpo que ya nos pedía que nos moviéramos de alguna forma, que le echáramos más agua o le echáramos más harina. Estábamos resolviendo algo en escena, ¿no? Y a mí me parecía importante justo pensar
la conferencia le puse como título Los sentidos a través de la práctica. Creo que justo el trabajo que desarrollamos en ese momento tenía que ver con este tipo de experiencias sensoriales en la cercanía con la materia, que en este caso era la harina, el agua y la levadura, ¿no? Entonces estábamos en un espacio delimitado de 5 por 5 metros y el público estaba alrededor de nosotros. Nos interesaba que tuvieran esa cercanía justo para que pudieran ver con detalle lo que estaba sucediendo y un poco acercarse a la experiencia que nosotros estábamos teniendo con esa masa, ¿no? Porque claro, es un volumen importante de harina y huele, ¿no? Como olor de tanta levadura de la harina mientras nosotros la estamos moviendo y tal. Hay algo ahí que se empieza a estimular, que no tiene que ver solo con la cuestión de la visión, ¿no? Bueno, nosotros empezamos a hacer este proyecto cuando lo empezamos a pensar entre Engelbert y yo, lo que veíamos, porque nos preguntábamos, les voy a leer unas cuantas, un texto que terminé haciendo, al fin fue publicado también como parte del diplomado en un libro que se llamó igual Cómo encender un fósforo, y teníamos estas preguntas que nos hacíamos al empezar el proyecto, ¿no? ¿Cómo hacer la práctica desde la práctica? ¿Cómo dejar al cuerpo hacer? Así como se entra en materia, ¿cómo es entrar en carne? ¿Qué queremos hacer aparecer? Esas fueron las preguntas de las que partimos cuando empezamos este proyecto, Engelbert Ortega y yo. Y una de las, cuando ya después de razonar un poco y pensar que lo que queríamos hacer era algo con comida, él decía, trabajemos con un verbo. Y el verbo que él sugirió fue la palabra amasar. Y entonces empezamos amasando 1 kilo de harina, cada quien, luego 2, cada quien, luego 3, luego 4. No sabíamos en qué momento parar o poner un límite con los kilos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue sumar el peso de las 3 personas y dividirlo entre, ¿no? Para que saliera un peso como unitario. Y entonces resulta que lo que queríamos era hacer una persona de 35 kilos. Y lo intentamos, ¿no? Intentamos hacer esos 35 kilos y no lo logramos porque era demasiado, solo estábamos 3, no teníamos más gente que nos ayudara. De pronto se volvió un caos volcar toda esa harina y todos esos litros de agua. Y estábamos en un salón de danza que nos habían prestado para ensayar y para... Entonces se volvió imposible, pero de ahí lo que surgió, que justo eso es ahora también y por coreografía, que se trata de resolver algo en escena, ¿no? Cuando intentamos resolver algo en escena y algo de esta magnitud, así como con esta, de hacer como esta cosa medio cotidiana, pues, cuando la gente hace pan, o cuando trabaja con masas, fue que te apoyas como, o más bien le pones importancia a los accidentes. Y cuando aquella vez hicimos esos 35 kilos de harina y que no sabíamos cómo guardar toda esa harina que no habíamos podido utilizar
toda la otra que no, que se quedó leudando, de pronto se volvió eso un caos, guardamos un poco de esa harina, regresamos a trabajar, a volver a ensayar y a volver a armar algo para las siguientes. Y lo que encontramos fue que mucha de la harina que habíamos guardado estaba todavía medio húmeda, entonces cuando la pusimos ahí entre toda la demás harina seca, se hicieron como unas rocas. Y ese accidente, digamos, que empezamos a separar porque no queríamos lastimarnos como mientras estábamos jugando con la harina, lo que surgió fue que Jessica, ¿nos puedes escuchar? Jessica. Unos segundos, estamos teniendo algunos problemas técnicos de conexión. Les pido por favor a los asistentes que apaguen sus cámaras por el volumen presentado en esta sala. A veces se puede saturar un poco la señal. Agradecemos apagar sus cámaras en lo que Jessica vuelve a conectar. ¿Nos escuchas, Jessica? Si quieres abrir tu micrófono. Ok. Listo. Sí. Gracias. Ya estamos en nuevo. Es que no estoy... Listo. Ya se puede ver muy bien. Ya se puede ver de nuevo. Ok. Bueno, y entonces creo que si todo lo que estuvimos haciendo lo hubiéramos llevado al grado de la razón, digamos, y no nos hubiéramos dejado llevar por los sentidos, por las sensaciones, por la experiencia, por la emoción, no hubiéramos encontrado lo que encontramos, ¿no? El texto que está escrito en este catálogo que publicó el diplomado, que publicaron los quienes organizaron el diplomado, fue en realidad ya el resultado después de haber pasado casi un año de haber hecho la pieza, ¿no? Un rato ya, y entonces ahí pudimos como sentarnos y escribir y pensar qué era lo que había sucedido. Creo que este es uno de los proyectos en los que más me he involucrado justo a partir de dejarse llevar con con las sensaciones y con la experiencia que te puede otorgar hacer este tipo de práctica, ¿no? Bueno, claro que hay unas cosas, hicimos como unos 8 ensayos antes de lograr pararnos en escena, en público, de hacerlo público. Antes, ensayos, lo que íbamos haciendo justo era encontrar cosas. Las cosas aparecían a partir de nuestras relaciones con la masa. Y al final íbamos apuntando como ese tipo de movimientos o de cosas que encontramos y fuimos creando una partitura, se le llama en la coreografía, una partitura en donde íbamos apuntando, bueno, empezaremos con esto, luego esto, tal, y nos íbamos un poco como medio aprendiendo
esa partitura. En este caso, por ejemplo, que tuvimos, después de habernos presentado por el diplomado, nos invitó Danza UNAM a hacer un ciclo de presentaciones, de 3 presentaciones, una temporada en el Salón de Danza. Y justo esta presentación se nos pasó el agua. Entonces, eso convierte justo el espacio de, aunque ya tengas una partitura de las cosas que tienes que hacer, hay algo más que resolver, ¿no? Hay otros movimientos que se transforman porque hay de otra vez. Y el accidente fue que de pronto, bueno, como pueden ver ahí las manos de todos, estamos completamente pegostiosos porque tiene demasiado agua, ¿no? Lo que sucede después fue que terminamos pues todos haciendo movimientos que no teníamos pensados y que todos lo que estábamos haciendo era buscar dónde había un poco más de harina en el espacio para que eso dejara de ser tan pegajoso. Y así fueron todas las presentaciones que hemos tenido. Siempre hay accidentes o cosas que se tienen que resolver, pues por lo que estamos haciendo es trabajar con una materia viva, pues sí, con un hongo que es las levaduras, y que eso, mientras más lo estábamos moviendo, pues más reaccionaba también al calor del cuerpo y al movimiento. Hay un libro del cual estuvimos partiendo, que no queríamos que fuera como en relación a la teoría, ni a la historia del pan, sino más bien una cuestión más poética que nos pudiera dar un contexto del lugar por el que estábamos pasando, porque como les comento, lo que menos queríamos en ese momento era razonarlo, sino más bien seguir estando en contacto con los sentidos y la materia. Y este libro lo propuso también Engelbert Ortega, que se llama Superficies de Contacto, Adentro en el Espacio, de Carlos Enrique Mesa González, y que nos funcionó como para pensar desde otro lugar lo que estábamos haciendo. Les leo un párrafo. El espesor de las superficies es genético. Las variedades de capas apelmazadas, la reunión de las trazas de múltiples encuentros, constituyen los gérmenes disponibles para animar otros cuerpos, otras cosas separadas. Desde él se reviven los encuentros y renacen las diferencias. Ahí, únicamente desde él, vuelven a brotar las diferentes figuras que alguna vez contagiándose se mezclaron. Y de nuevo se prefigura el resto, el afuera, el fondo, el paisaje. En los hábitos superficiales, en las habitaciones humanas, el mundo se renueva cada instante. Cada mirada, cada roce con la superficie se evoca una variedad interminable de separaciones y de mezclas afectivas. Pero además de llenar los vacíos de la ausencia, esta presencia evocadora también es más genética, densidad disponible para nuevos encuentros. Me olvidó decirte que te trajeras hilo. Están siempre disponibles. Y aguja para su que le labor pongas es un arte botón. de la espera. Eso. Jessica, ¿podrías encender tu audio, por favor? Gracias. Listos. Justo entró el siguiente audio, ¿verdad? El siguiente video. Sí, así es. Bueno,
Después de haber hecho esta pieza, que fue hecha en el 2018, se presentó un par de veces en el 2019, el Danza UNAM, bueno, nos llegó la pandemia a todos, nosotros pensábamos que íbamos a poder hacer unas presentaciones más, pero pues claro, nos llega la pandemia y ahora ya no sé si esa cercanía puede ser posible, ¿no? O de qué manera pudiera ser posible. Porque lo que sucedía con la gente cuando terminábamos de hacer la presentación es que se nos acercaban a querer tocar la masa, ¿no? A que les regaláramos algún pedazo de masa porque querían ese contacto, ¿no? Les quedaba como la sensación, las ganas de estar ahí. Y, y bueno, nosotros les decíamos, bueno, pero esto tiene así pelo, sudor, agua, pies, ¿no? El cuerpo, y no les importaba. Porque había como algo que me parecía que se estaba compartiendo que tenía que ver con la experiencia de hacer esa masa. Ahora creo que eso es imposible, que hay mucha gente que no podría acercarse y no quisiera estar en un estado, en un lugar así, pues, en una situación así. Y entonces, pues, lo que hizo Danza UNAM el año pasado fue invitar a muchos de los que habíamos participado en sesiones anteriores a hacer una propuesta de algo como una reinterpretación de eso que ya habíamos hecho antes a distancia. Entonces, les voy a decir el resultado de eso. Pero ahí sí no voy a hablar porque tiene ahí unos ruiditos y unas cosas que es necesario que escuchen.
Bueno, y con este proyecto, este video que nos solicitó también Danza UNAM, lo que pensábamos mientras lo estábamos haciendo, bueno, es que cada quien estaba a la distancia, ¿no? Alberto Monsi y Engelbert Ortega, quienes fueron los otros dos con quien también hicimos hacer, viven en Ciudad de México, ¿no? Y yo en Toluca. Era imposible, dada la pandemia y todas sus circunstancias, como que no podíamos estar presentes. Entonces, lo que hicimos fue cada quien, desde lo que recordaba de esa pieza, de esa
de esa experiencia que habíamos tenido con hacer algo juntos, con tanta masa, ¿qué podíamos hacer ahora? ¿No? Y empezamos a tomar cada quien por nuestra cuenta sin decir nada, como un par de videos, y después cuando nos reuníamos en sesiones de Zoom, encontramos que todos habíamos decidido justo tener esa cercanía con la harina, con la masa, con las sensaciones. Algo que no, que justo lo que sucedía con hacer era que nosotros no creábamos como esa distancia para que el espectador nos pudiera ver, y también si quería incluirse al final podía entrar, pero digamos que no había una cercanía visual como lo hubo en el video. Y algo que también cuando escuchábamos lo que estaba sucediendo ahí, nos pareció que se parecía un poco al ASMR, que no sé si lo ubican, como este tipo de estímulos auditivos para el cuerpo. Entonces, por eso también quisimos darle importancia al audio, ¿no? En relación a las imágenes que estábamos colocando. Aquí fue justo una aproximación bastante buena, cada quien desde su espacio, y que pudimos, bueno, me parece como crear algo pues bastante, no sé, bueno, por lo menos para los que lo hicimos, como muy divertido, ¿no? Y otra vez jugando con los sentidos, pero estando solos y estando con los mismos recursos que eran la harina. Yo en mi caso utilicé los guantes porque justo estábamos en el momento más álgido de la pandemia, en donde la sanitización era la práctica más constante a mi alrededor, y entonces yo pensaba en cómo hacer una masa con guantes. Resultaba una cosa bastante desesperante y frustrativa porque no había justo esa sensación de la masa, y era incómodo hacerlo con ese tipo de guantes, y bueno, de ahí se generaron también justo los audios y el darle importancia a ese otro tipo de sentidos, ¿no? Pues esto es todo lo que por el momento quiero compartirles. No sé si alguien tenga preguntas, dudas, sugerencias, reclamaciones. Está disponible el chat para hacer cualquier pregunta o comentario, o bien pueden solicitar abrir el micrófono para interactuar más de cerca con la maestra Jessica. De entrada sí puedo decirte que es un trabajo súper interesante. Se me hace muy, muy bueno hacer evidente precisamente las sensaciones que están envueltas alrededor de la comida. Creo que lo tenemos muy, muy claro en el plano organoléptico, pero de repente el plano kinestésico queda muy de lado, y sobre todo, así como lo están presentando en la propuesta artística, desde quien está interactuando integralmente con el ingrediente. Aquí yo soy docente de artes culinarias, y una perspectiva muy importante que dejan de lado usualmente mis alumnos es la parte auditiva, como estabas diciendo, y tostar algo que puede ser una técnica muy, muy sencilla. Uno se puede dar cuenta precisamente de los terminados a partir de cómo un ingrediente suena cuando está en fresco y cuando está ya tostado, cómo cambia completamente la sensación. Entonces, me parece súper, súper interesante cómo ustedes visibilizan este aspecto. Ya tenemos preguntas. Nos dice aquí Eric Ocon: ¿han experimentado con otros ingredientes para su expresión plástica? Pues no. No, pero estamos en eso. La verdad es que la primera vez, justo como parte del diplomado, tuvimos un profesor que se llama Kim Puyol, que también trabaja en la escena artística, y nos pedía que hiciéramos una pieza justo de, no sé, creo que eran 3 minutos. Y en ese momento Engelbert y yo, que ya estábamos pensando qué íbamos a hacer,
para el proyecto final, lo que hicimos fue una danza de los chilaquiles, ¿no? Entonces, lo que aparecía, de eso no hay registro, no hay nada de registro, pero lo que sucedió es que nosotros traíamos guantes blancos de tela y jugábamos con los ingredientes de los chilaquiles. Entonces, teníamos en una bolsa unos totopos que hacíamos sonar, ¿no? Rozábamos dos tomates, ¿no? Dejábamos caer la crema y jugábamos con el queso, pero todo era una cosa, eso fue el primer acercamiento que tuvimos y no, después de eso pasamos a la masa y ahora la verdad es que sí, Engelbert tiene muchas ganas de que volvamos a hacer algo en cuanto la pandemia nos lo permita y seguramente será un acercamiento también con otro tipo de ingredientes de la comida. Interesante. Emi Paulina Ichikawa dice, hola, se me trabó un poco el internet y perdí el contexto de todo este tipo de contacto directo con el ingrediente como la harina y la masa. ¿Con qué finalidad se hace? Time. No sé si teníamos, bueno, en primera sí, claro, teníamos que hacer un proyecto del diplomado Cómo encender un fósforo, danza, coreografía y performance. Ese era el objetivo principal, digamos, ¿no? Después de 6 meses de un trabajo continuo con muchos bailarines, con un montón de gente que yo no tenía la más remota idea que existían, ni qué es lo que hacían, ni nada. Tuve muchos acercamientos con la danza y con la coreografía por ese diplomado. Entonces, en el camino ellos te pedían que, bueno, que fueras pensando ahora qué proyecto querías desarrollar. Aunque todos habíamos entrado con un proyecto individual, por ejemplo, yo me había inventado algo que la verdad ya no me acuerdo en qué consistía, pero se llamaba algo así como comiendo y chiflando, ¿cómo va el dicho? Chiflar y comiendo pinole. Como yo decía que las dos cosas podían ser posibles, ¿no? Entonces asumía que eso podía ser el cuerpo. Y no me acuerdo qué es lo que proponía, pero bueno, al final terminamos haciendo esas masas, ¿no? O sea, cada quien entró con un proyecto en específico, pero al final lo hicimos en equipos. Ese era nuestro objetivo, digamos, en relación al diplomado. Lo demás, hoy no sé si la práctica artística tenga un objetivo como específico, sino más bien como en relación a los sentidos justo y a la experiencia, ¿no? Como ir sumando o ir insertando imágenes en relación a la experiencia y a los sentidos, tal vez por ahí. Verónica Ocampo dice, me pareció muy curioso. ¿Cree que hacer eso es una forma de realizar arte? Sí, sí lo es. Sí lo es porque justo me parece que estamos colocando varios elementos ahí engloban al menos la percepción que tengo del arte, ¿no? Que tiene que ver justo con la experiencia, con el resolver algo en escena, ¿no? Con las cuestiones estéticas, porque claro que se cuidaron muchas cosas, ¿no? No pudimos haber puesto, no sé, un fondo rosa mexicano de plástico, ni vestirnos de payasos, ¿no? O sea, había toda una cuestión de imagen visual, de estética que fue cuidada, ¿no? Tuvimos una compañera que nos hizo el vestuario a todos, decidimos que fuera negro, decidimos que fuera así, el fondo negro del lugar en donde estábamos trabajando, las luces específicas, que la gente estuviera alrededor. Había muchas cosas cuidadas que desde el campo artístico se necesita que estén así, pues, ¿no? Muy bien. Otra pregunta. Sé que mencionaste que algunas de las reacciones que hubo en el performance fue querer al final tocar la masa, ¿no?
¿Qué tanta fue la cercanía directamente en el escenario que ustedes crearon y qué otras reacciones pudieron percatarse en el público? Pues o sea, estábamos en un espacio delimitado de 5 por 5 metros y las sillas estaban justo a la orilla de ese plástico que nosotros colocamos, ¿no? Del linóleo que pusimos para trabajar. Entonces, sí teníamos una cercanía muy, muy cercana, valga la redundancia, ¿no? Con la gente. Sí recuerdo los niños, por ejemplo, ¿no? Hubo niños que nos vieron y que al final iban corriendo así por la masa para tocarla, ¿no? La verdad es que yo no sé, no recuerdo más cosas porque algo que tiene como este tipo de soluciones en el escenario es que como uno no está actuando, digamos, uno no está diciendo paso 1, paso 2, paso 3, sino que estás resolviendo algo en ese momento. Creo que eso me ayudó, por ejemplo, a no ponerme tan nerviosa en el escenario, ¿no? Entonces era así de, pues nada, solo hay que hacer una mazota con 15 kilos, ¿no? Como si eso fuera muy fácil, así es. Pero lo que hacía era que no me diera el nervio y estarle poniendo atención al público, ¿no? Porque por lo regular cuando estás frente a un montón de gente estás viendo cómo ya se durmió, ya está viendo el celular, ya ¿no? Se está riendo, o sea, justo estás pendiente de las reacciones que tiene la gente cuando te está viendo. Ahí la verdad es que no recuerdo nada, sino al final cuando ya teníamos ahí una señal para que cuando nos contaban que ya eran los 40 minutos, alguien iba por ese bote de agua, cuando desaparecía el bote de agua que teníamos ahí, entonces hacíamos el cierre. Y en ese momento se quitaban las luces y se acababa. Y ahí sabíamos que ya, que eso ya había llegado a su final y entonces era cuando se prendían las luces y la gente se acercaba, ¿no? Pero bueno, no pude ver más que los niños y al final estaban muy divertidos, ¿no? Había muchos. En dos de las presentaciones, la gente al final habló mucho con nosotros y sí hubo, ¿no? un señor mayor que decía, ya sé a qué jugar con mis nietos, ¿no? Ya sé qué puedo hacer con mis hijos, ya sé que, como que también fue una posibilidad de esas cosas que tal vez de niño te imaginas que estaría bueno hacer, pero que claro, tu mamá te va a poner una paliza si lo haces, ¿no? Y entonces hacerlo ahora, pues, estuvo muy bueno. La siguiente pregunta muy relacionada a lo que acabas de mencionar, dice Carla Hernández, ¿todo se improvisa en el momento de estar en el acto? ¿Cuándo se trata de llegar a la solución? Bueno, hay un poco de improvisación, sí, pero también hubo 8 ensayos anteriores a la presentación final, ¿no? Y en esa presentación final lo que hubo fueron muchos encuentros de movimientos y de cosas que podíamos hacer. Entonces había una partitura, pero como en el caso del video que les presenté, que fue el momento en el que fueron a tomarnos el video y que ahí se nos pasó de agua, bueno, se me pasó porque a mí me tocaba ponerle el agua y se me pasaron los litros, pues teníamos que, había cosas que ya no se hicieron porque había que resolver que se había pasado de agua, ¿no? Y bueno, cuando nosotros estábamos en escena, lo que sabíamos es, hay 15 kilos de harina, no me acuerdo cuánto de levadura, muchos litros de agua, y tenemos 40 minutos para convertir eso en masa y jugar con eso, ¿no? Eso era lo que sabíamos y sabíamos como algunos movimientos que teníamos que hacer. Si en el camino hubo una presentación que tuvimos en el Museo del Chopo, que no sé en qué momento pasó que yo estaba tirada en el piso con una bola de masa en la cabeza y de pronto mis otros 2 compañeros pasaron con ese tubo de masa como si fuera así un chocorrol gigante lo pasaron por todo mi cuerpo y yo dije, pero ¿en qué momento? Esto no estaba no
no estaba pensado, pero fue fabuloso, ¿no? O sea, para mí fue así de, llegaron justo en el momento en que eso necesitaba que recorriera la masa todo mi cuerpo. No sabemos cómo sucedió y seguimos con lo que teníamos que hacer, pero así Un iban rito sucediendo humano. cosas. Sí, sí. Cada vez que íbamos presentándonos, aparecían cosas de nuevo, ¿no? Porque justo no tiene que ver con estas coreografías en donde todos vamos haciendo el mismo movimiento, haciendo las mismas cosas, sino que vamos encontrando, porque trabajamos con materia viva, ¿no? Muy bien. Melissa López García dice, piensa que a nivel cognitivo involucra el arte que se realizó con un apego al alimento y alimentación humana. A ver, otra vez, ¿cómo? A ver, dice, a nivel cognitivo involucra el arte que se realizó con un apego al alimento y al alimento. Creo que entender que si hay un apego entre lo que hicieron la propuesta artística y lo que es el apego a la alimentación humana, algo por ahí quizás. Sí, tal vez, mira, bueno, a ver si entendí La pregunta, sí. Pero es que me hace ahí clic como la palabra apego. Apego y conocimiento, ¿no? Sí. Creo que muchas veces se piensa que desde el arte no se puede generar conocimiento porque no resuelve las mismas cosas que tal vez resuelve la matemática o la historia o la ciencia, ¿no? Pero yo creo que sí hay conocimiento, solo que es distinto. Y tiene que ver justo con, no sé si llamarle apego, así como lo llamaste tú, pero tiene que ver con una cercanía o con unas relaciones, en este caso, con el cuerpo, las emociones y las sensaciones, ¿no? Y que a partir de ahí también se genera un conocimiento. Se crean nuevas estructuras seguramente cognitivas. Mi cuerpo ya no es yo te puedo decir que mi cuerpo no es el mismo después de haber hecho esas presentaciones en escena, ¿no? No, yo tuve ya otro tipo de sensaciones, de experiencias, de acercamientos, y mi cuerpo ya no es el mismo. Entonces, ahí me parece que en mi caso, y en el caso de mis otros dos compañeros que también estuvieron ahí en esa pieza, el conocimiento de su cuerpo desde esa experiencia ha sido otro. Y también desde las personas que nos pudieron ver y que de algún modo o quisieron replicar o les insertamos una imagen distinta sobre lo que se puede hacer dentro del arte y de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, no sé si respondí o si entendí lo que dijeron, pero algo así. Cerramos con esta pregunta de Jesús Sánchez Díaz. ¿Alguna vez le pasó alguna idea de este tipo de arte durante su infancia respecto al punto de cuando interactuaba con la comida? Yo creo que sí. Y ahora no sé por qué no lo hice, porque mi mamá nos dejaba jugar un montón con la comida, ¿no? Yo no tuve como límites con eso. En mi casa se hicieron así grandes comilonas desde niña, entonces, no sé, se llenaba una mesa gigante con muchos kilos de harina de masa para tamal, y mi padre hacía mano limpia, batía todo eso hasta lograr el punto de la masa. Y siempre había como esa cosa de estar jugando, y nosotros estábamos jugando con las hojas, pero las mojábamos, pero o sea, no había, tal vez, no sé por qué no lo hice. Ay, ¿no? Pero está bueno justo que haya sucedido muchos años después, y que justo en ese momento, por ejemplo, en este que contaba de cuando mis compañeros me pasaron la masas por todo el cuerpo, tuve justo esa sensación de niña, ¿no? Como de ese momento lúdico para poder
y que lo pude realizar en ese momento, ¿no? Creo que el otro día lo platicaba con mis alumnos, que de pronto como que nosotros estamos muy, creamos cierta distancia con estos juegos, ¿no? Entonces nos parece como absurdo tal vez hacer ese tipo de cosas. No es que invites, a ver, en lugar de invitar a tus compañeros a una borrachera, no les vas a decir, oigan, vengan todos y juguemos a las masitas. Pero me parece que también es importante, ¿no? Como este espacio lúdico. Y bueno, si me lo imaginé de niña y lo hice ahora, está bueno, no importa el momento en el que suceda, ¿no? Muchas gracias, Jessica. Te agradecemos esta presentación. Espero que todos nuestros invitados hayan disfrutado, al igual que yo, estos videos, este acercamiento distinto hacia los ingredientes y los alimentos, y seguro has abierto una puerta a la reflexión sobre la relación más consciente que podemos tener con nuestros alimentos de una manera más integral, ya incluyendo nuestro cuerpo completo y no únicamente nuestras bocas. No sé si quieres compartir por medio del chat tu correo o contacto por si alguno de ellos gusta dar seguimiento o ver algo del trabajo que has hecho. Seguramente habrá algunos interesados por ahí. Claro que sí, con todo gusto. Algo le hice a mi blog que ahora no sé por qué no sirve, pero lo voy a cambiar, lo prometo en algún momento. En el Instagram estoy como @JessicaDíaz. Estoy en Gmail como jessicadiazmendoza@gmail.com por si alguien quiere a contarme sus proyectos también. Yo me acuerdo que hace ya no sé cuántos años que que me invitó también Carolina y di un taller y me gustaba justo cómo ellos interactuaban con la comida desde otro lugar y estuvimos ahí dibujando y haciendo un par de cosas y me interesa también irle dando seguimiento o ver qué es lo que ustedes están haciendo. Entonces, si alguien quiere compartir, pues ahí estoy disponible. Pues muchas gracias a ti, gracias a nuestros invitados por estar con nosotros y seguimos en más sesiones de este seminario internacional. Que estén bien todos y buen día. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Bye.